Mi abuela me dejó una caja cerrada antes de morir y al abrirla encontré una carta escrita a mano, amarillenta por los años. Decía: si estás leyendo esto, entonces ya no estoy contigo. Pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Debajo de la carta, había una llave oxidada, un pañuelo manchado de algo oscuro, y una foto antigua donde mi abuela aparecía junto a un hombre que no era mi abuelo. Alguien había tachado su rostro con tinta negra. Pero lo más extraño no fue eso, sino lo que estaba escondido en el doble fondo de la caja. Sintiendo un escalofrío en la nuca, revisé la caja con más cuidado. El fondo de madera sonaba hueco al golpearlo. Lo toqué con los dedos, tanteando, y noté una pequeña hendidura en la esquina derecha. Tiré con cuidado, y el doble fondo cedió con un leve clic. Adentro, descansaba un cuaderno de cuero desgastado, con una hebilla oxidada. Al abrirlo, la primera página tenía solo 2 palabras: no confíes. Pasé las hojas. Eran decenas de páginas escritas con una caligrafía apretada, nerviosa, llena de correcciones. Mi abuela relataba cosas que nunca imaginé. Narraba cómo había descubierto que el hombre con el que se casó mi supuesto abuelo no era quien decía ser. Mencionaba nombres que no conocía, fechas, ubicaciones, incluso coordenadas escritas en la parte superior de algunas páginas. Pero había un patrón inquietante: cada vez que nombraba a él, no usaba su nombre real. Siempre lo llamaba el impostor. Decía que llegó a sus vidas cuando ella era joven, luego de que su verdadero amor, Andrés, desapareciera misteriosamente durante un viaje a la capital. Años después, el impostor apareció, con los mismos gestos, la misma voz, incluso la misma forma de caminar que Andrés. Todos lo aceptaron, menos ella. Yo supe desde el primer día que no era él, escribió. Pero nadie me creyó. Me decían que estaba loca, que era el trauma. Pero yo conocía a Andrés. Este hombre solo era una copia. A medida que avanzaba en la lectura, el tono se volvía más oscuro. Mencionaba cómo el impostor la vigilaba, cómo escuchaba pasos en la noche, cómo se deshacía de sus cartas, cómo manipulaba a los vecinos. Y luego, el cuaderno se rompía con una frase: tu padre también lo sospechaba. Por eso, ahí la tinta se cortaba, como si la hubieran interrumpido. En la página siguiente, solo había un dibujo: una puerta de madera tallada con un símbolo extraño. Debajo, una dirección escrita a mano. Guardé el cuaderno y volví a ver la foto. El rostro tachado me resultaba vagamente familiar, como una sombra que había visto de niño. Pero necesitaba saber más. Al día siguiente, fui a la dirección. Era una casa abandonada, cubierta de maleza. La cerradura parecía haber sido forzada hace mucho. Entré, con el corazón a 1000. El polvo lo cubría todo, pero la puerta tallada del dibujo estaba ahí, justo en el sótano, el mismo símbolo grabado en su centro. Metí la llave que venía en la caja. Encajaba perfectamente. La puerta se abrió con un crujido lento. Un olor a humedad y algo más. Algo metálico, tal vez sangre seca, invadió el aire. Lo que encontré adentro cambió para siempre mi vida y la historia de mi familia. Una semana después del funeral, aún no lograba procesar del todo que mi abuela ya no estaba. Fue una mujer fuerte, misteriosa, y siempre pareció saber más de lo que decía. El día que falleció, mi madre me llamó aparte y me entregó una pequeña caja de madera con un candado antiguo. Dijo que la abuela la había dejado específicamente para mí, con una única instrucción: ábrela cuando estés solo. Durante días la caja estuvo en mi escritorio, intacta, desafiándome a abrirla. No tenía llave, y al observarla más de cerca noté un símbolo tallado en la parte superior, un triángulo con un ojo en el centro. Algo en mí se estremeció, pero no supe por qué. Finalmente, una noche de lluvia, tomé la decisión. Me encerré en mi cuarto, apagué las luces y, usando una ganzúa vieja que tenía de un kit de cerrajería, forcé el candado. Al abrir la tapa, un olor a papel antiguo y madera invadió el aire. Dentro, encontré varias cartas, un pequeño diario con la cubierta de cuero desgastado, y algo envuelto en una tela negra. Primero leí una de las cartas. Estaba escrita con la caligrafía fina de mi abuela. Si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Sé que tendrás preguntas. No todas puedo responderlas aquí, pero este diario lo explica casi todo. Lo que hay envuelto. Úsalo con cuidado. Te pertenece ahora, pero no fue hecho para ti. No cometas los mismos errores que yo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Tomé el diario y lo abrí. En la primera página, con tinta casi borrada por el tiempo, había una frase: el legado no es un regalo, es una advertencia. Pasé las páginas con cuidado. Las primeras hojas del diario relataban recuerdos simples de la infancia de mi abuela, pero a medida que avanzaba, todo se volvía más extraño. Escribía sobre sueños lúcidos en los que veía personas que nunca conoció en la vida real. Decía que esos sueños se volvían cada vez más reales, más largos. A veces,
Despertaba con marcas en la piel, cortes o moretones, sin explicación. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una entrada fechada en 1963. He vuelto a entrar al lugar del espejo. Esta vez no pude salir sola. Algo me siguió hasta este lado. Aún no sé si es una sombra, un recuerdo, o algo peor. No puedo contárselo a nadie. Solo cuando llegue el momento, alguien más deberá saberlo. Me detuve ahí, con la piel erizada. El lugar del espejo. Miré hacia mi armario, donde un espejo viejo colgaba desde hacía años, herencia justamente de mi abuela. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tomé entonces el objeto envuelto en la tela negra. Lo desdoblé con manos temblorosas y encontré un espejo de bolsillo, redondo, con el mismo símbolo del triángulo y el ojo grabado en la tapa. Era frío al tacto, más de lo normal, como si no perteneciera del todo a este mundo. Y en cuanto lo abrí, no vi mi reflejo. Era yo, sí, pero diferente. Mis ojos eran negros, completamente negros, y una sonrisa torcida aparecía en mi rostro del otro lado. Mi reflejo alzó la mano. Pero yo no lo hice. Solté el espejo de golpe, cayó al suelo y se cerró de un golpe seco. Mi respiración era agitada, y por un segundo, juré ver esa figura del espejo parpadear en el reflejo del vidrio del armario. Tomé el diario de nuevo, buscando una respuesta. Más adelante, mi abuela explicaba que el espejo era una puerta, que alguna vez alguien, un antepasado nuestro, lo usó para acceder a un lugar al que llamaban el intermedio, un espacio entre mundos donde el tiempo y la realidad no funcionan igual. Ahí, podías ver verdades escondidas, secretos enterrados. Pero también podías ser visto. Si el espejo se abre sin preparación, si se usa sin saber, algo puede venir. No lo mires por mucho tiempo. No lo mires si estás solo por la noche. No lo mires si ya empezaste a escuchar las voces. En ese momento, todo quedó en silencio. No había lluvia, ni viento, ni siquiera el zumbido del ventilador. Era como si el mundo se hubiera detenido. Y entonces, lo escuché, una voz, muy suave, detrás de mí. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes lo que has hecho? Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el espejo de mi armario. Y mi reflejo, que me seguía sonriendo, aunque yo no lo hacía. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista al espejo del armario. Mi reflejo, esa cosa que me imitaba, no parpadeaba. No se movía como yo. Era como si estuviera esperando algo. Agarré el diario con fuerza, buscando desesperadamente más respuestas. Páginas arrugadas, tinta corrida por lágrimas antiguas. Había algo ahí, algo que mi abuela claramente intentaba advertirme. Entonces encontré una nueva entrada, escrita con una letra más temblorosa que las anteriores. He intentado sellar el espejo, pero la conexión es más fuerte de lo que pensaba. Él quiere salir. Me llama por las noches, con la voz de mi padre, con la voz de mi madre. He dejado de dormir. Si estás leyendo esto, es porque no logré contenerlo. Mi corazón se detuvo por un instante. Signo de interrogación abierta. ¿A él? ¿Quién era él? Y lo más importante, ¿seguía ahí? El diario terminaba con una nota final. La caja tiene todo lo que necesitas. Pero recuerda esto, nunca, bajo ninguna circunstancia, dejes que el espejo permanezca abierto durante más de 3 minutos. Si lo haces, no serás tú quien mire desde el otro lado. Miré hacia la caja. Aún había algo más en su interior, algo envuelto en papel antiguo. Lo desdoblé lentamente y encontré una especie de collar con un colgante de obsidiana negra, pulido y frío como el hielo. En la parte trasera tenía grabada una palabra en latín, recludo. No sabía qué significaba, pero en ese momento sentí un temblor leve en el suelo. Las luces parpadearon. Miré al espejo. Mi reflejo ya no estaba ahí, no había nadie. El marco seguía reflejando el cuarto. Pero estaba vacío. Me quedé congelado, esperando que algo se moviera. Una sombra, un sonido, una señal. Pero todo estaba en silencio. Hasta que sentí un aliento helado justo en mi nuca. Me giré con violencia, el collar apretado en la mano, y vi mi reflejo, de pie detrás de mí. No en el espejo. En la habitación. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes lo que liberaste? Susurró esa cosa con mi voz. No podía moverme. Era como si mis músculos se hubieran convertido en piedra. La criatura avanzó un paso. Sus ojos eran un abismo negro, y su piel era casi idéntica a la mía, pero más pálida, más muerta. Ella trató de encerrarme. Y ahora me liberaste tú. De repente, el colgante en mi mano comenzó a arder. Literalmente. El calor se intensificó, y la palabra recludo brilló con una luz blanca. Instintivamente, lo levanté frente a esa cosa, y la criatura retrocedió, gritando con una voz que no era humana. Un sonido agudo, roto, como cientos de voces mezcladas. El espejo del armario empezó a vibrar, como si la superficie del cristal fuera agua. Entonces lo entendí, la única forma de sellarlo
Era usar el collar y el espejo juntos. Corrí hacia el armario, levanté el colgante y lo presioné contra el cristal. La criatura gritó aún más fuerte, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo, y por un segundo, el mundo se volvió completamente blanco. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El reflejo había vuelto a la normalidad. Mi rostro estaba ahí, como siempre había sido. Las luces dejaron de parpadear, todo parecía en calma, pero cuando miré el espejo de bolsillo que seguía en el suelo, aún cerrado, me di cuenta de algo. La tapa tenía una nueva marca, una grieta. Y desde dentro, juraría haber escuchado un susurro. Esto no ha terminado. Esa noche no pude dormir. El espejo del armario seguía ahí, aparentemente inofensivo, pero después de lo que había vivido, cada sombra me parecía una amenaza, cada reflejo un posible engaño. Guardé el espejo de bolsillo en una caja metálica, lo envolví en varias mantas gruesas y lo metí en un viejo baúl con candado. Lo escondí en el rincón más oscuro del sótano. Aún así, podía sentirlo, como si su energía se filtrara por la madera, como si susurra su nombre. O el mío. Pasaron días. Me obsesioné con el diario de mi abuela. Busqué cada rincón del cuarto en busca de nuevas pistas, símbolos, notas escondidas. Y encontré algo más, una carta, firmada por ella, escrita a mano con letra temblorosa, sellada con cera negra. Querido nieto, sé que no fue justo dejarte esta carga. Pero alguien debía hacerlo. El espejo no está maldito. Es un portal. Un vínculo con algo más antiguo que el tiempo, algo que ha buscado una salida durante generaciones. En mi juventud lo abrí por accidente, y desde entonces supe que debía quedarme vigilándolo. Al morir, temía que regresara. Por eso te dejé la caja. Por eso confié en ti. Si estás leyendo esto, significa que lo enfrentaste. Pero si crees que ya terminó, estás equivocado. El espejo no puede ser destruido, solo sellado. Y el sello se debilita cada vez que alguien lo mira sin saber. Guárdalo. Protégelo. Y si alguna vez se rompe, corre. Porque no será uno el que cruce. Serán muchos. Con amor, abuela. Me quedé helado. La presión sobre mis hombros era indescriptible. ¿Proteger un portal a lo desconocido? ¿Toda mi vida? ¿Y si fallaba? Pasaron meses. La vida intentó volver a la normalidad. Cambié de casa, me alejé del pueblo, y llevé la caja sellada conmigo. No hablaba con nadie del tema. Ni amigos, ni psicólogos, ni familia. ¿Quién me creería? Pero una madrugada, mientras trabajaba tarde en el computador, escuché algo, un clic seco. Como un seguro liberándose, corrí al sótano. El baúl seguía ahí, cerrado. Pero a su lado había un rastro de agua. O al menos eso parecía. Un líquido oscuro, como mercurio, se deslizaba desde la base hasta la pared. Y entonces, vi una grieta, la caja metálica. Se estaba resquebrajando. Tomé el colgante de obsidiana, que siempre llevaba colgado al cuello, y recé sin saber a quién ni por qué, que aún funcionara. El espejo vibraba dentro. La tapa había comenzado a levantarse sola, aunque yo la había amarrado con cuerdas y cinta industrial. Lo levanté, lo sostuve con ambas manos y, justo cuando la tapa terminó de abrirse, no vi mi reflejo. Vi un bosque. Árboles negros como carbón. Un cielo púrpura, sin estrellas. Y siluetas. Muchas. Observándome. Sin rostro. Sin forma. Solo sombras. Y una en particular, mucho más grande, mucho más cercana, se agachó lentamente. Su rostro se acercó al cristal. Y entonces lo escuché, con claridad. Ahora sabes por qué nunca debiste mirar. El cristal estalló. Me desperté horas después. En el suelo. Rodeado de cristales. El colgante aún colgaba de mi cuello, partido a la mitad. Desde ese día, cada espejo en mi casa comenzó a mostrar algo extraño. A veces, solo por segundos. Pero suficiente para saber que ellos siguen ahí. Mi reflejo ya no es confiable, y desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, espero que no me devuelva la mirada, porque si lo hace, sé que la próxima vez, no saldré yo de allí.